Estimadísimos amigos, ¿cómo están? Un placer, un honor estar aquí con ustedes. Ya pasaron 8 días, estaba mirando en el canal, 8 días o 9 de la última oportunidad, del último video en el cual tratábamos acerca de escatología. Estamos en tema nuevo. Yo sé que hay cuestiones teóricas que a veces aburren. Repasar, por ejemplo, todos los pactos, ¿no?, que Dios hizo con Abraham y con Israel, puede ser para algunos un tema relativamente poco importante o poco interesante, pero cuando llegamos a capítulos como el que vamos a tener hoy, ¿no? Ahora vamos a ver, ya empieza a despertar más interés. Y bueno, hoy hemos llegado, ya estamos prácticamente en la página 100 del libro. Evidentemente vamos avanzando hacia los temas proféticos de mayor interés, de mayor enjundia, y bueno, estamos en uno de estos capítulos, y a partir de este capítulo las cosas se van a ir poniendo más y más interesantes, y la discusión, lógicamente, el debate, también va a ir creciendo, porque vamos a encontrar algunas cuestiones muy peliagudas, muy debatidas, acerca del arrebatamiento, por ejemplo, me viene a la mente. No todos los creyentes, miren, es increíble lo que les voy a decir. No debería a mí por lo menos sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo con el correr del tiempo, me sigue sorprendiendo igual. Que haya creyentes que no creen en el arrebatamiento tal como se encuentra en las escrituras. Que haya creyentes que crean en el arrebatamiento antes de la tribulación, como es mi posición. Que haya creyentes que crean en el arrebatamiento en la mitad de los 7 años. Los mesotribulacionistas, ¿no? En el medio de la tribulación. O que haya creyentes que creen en el rapto al final de la tribulación, post-tribulación, ¿no? Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. No es que hay cuestiones irracionales, no, todo tiene un porqué. Las posiciones todas tienen una explicación. Hay que ver de qué salud, ¿no?, teológicamente hablando, gozan los argumentos que sostienen estas posturas. Esto es materia de debate, de investigación, etc. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos al PDF en vez de hacer tanto preámbulo y nos metemos de lleno en el tema de hoy? El tema de hoy es la sección 3. Sección 3. El libro tiene 7 secciones, y estamos en el capítulo 9. El libro tiene 33 capítulos, entonces estamos en la sección 3, profecías sobre el presente siglo. Esto es un concepto que ahora vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a considerar. Es un concepto, esta expresión presente siglo. ¿Qué significa esto? Bueno, curso del presente siglo. Esto es muy interesante. Vamos a dar lectura enseguida. Tenemos algunos versículos para leer. Estoy viendo que esté todo en orden, que el micrófono esté activado. Me ha pasado alguna vez que he empezado y el micrófono estaba en mudo. Entonces trato de mínimamente verificar que todo está en condiciones antes de arrancar. Vamos a dar lectura. Aquí está hablando el Dr. Pentecost, el programa divino de los siglos. Bueno, empieza diciendo así: cualquier individuo
que se refiera a las Escrituras como al Antiguo y al Nuevo Testamento, da testimonio del hecho de que Dios ha dividido su programa en segmentos de tiempo. La historia de la revelación, evidencia el progreso, el desarrollo progresivo de la revelación divina por medio de edades sucesivas. Schaeffer, un teólogo dispensacionalista, un teólogo de principio del siglo XX, primer fundador y primer director del Seminario Teológico de Dallas. Yo lo quiero mucho a Schaeffer, yo tengo mi corazoncito, como ustedes saben, todos tenemos nuestro sesgo. Yo a Schaeffer lo sigo como el principal teólogo de los que me gusta leer. Es el que más ha influido en mi teología, especialmente con su gran obra que tengo ahí, de teología sistemática, que es fantástica. Bueno, Schaeffer establece este programa cuando escribe. El estudio dispensacional de la Biblia, no voy a entrar en debate, en materia, ¿no? Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no? De la teología del pacto, la teología dispensacionalista, hemos hablado bastante. Quienes siguen los videos sabrán más o menos a la altura de la discusión que tenemos, qué características distinguen estas dos escuelas, ¿no? Bueno, Schaeffer claramente un ícono de la teología dispensacionalista. ¿Qué significa dispensacional? Bueno, lo que precisamente estamos diciendo, que la historia de la revelación evidencia el progreso de la revelación divina por medio de edades sucesivas. Quiere decir, los planes de Dios se van desarrollando, no es un plan monolítico, estático en el tiempo, el plan redentor de Dios, sino que a través de los siglos y de las edades tiene consistentemente diferentes variantes, cambios, adaptaciones, diferentes enfoques. Si bien todos obedecen a un eje, el eje claramente es la redención del hombre, pero Dios no en todas las eras, en todas las épocas, se manejó con la misma medida de revelación. Claramente, si la revelación de Dios ha sido progresiva, esto de por sí demuestra que el plan de Dios tiene un desarrollo o un desenvolvimiento progresivo que tiene una tendencia a alcanzar una meta, un objetivo. Y hay que ver este plan desde este punto de vista. El plan redentor de Dios tiene un desarrollo dinámico a lo largo de la historia. Un desarrollo dinámico. Dios no trató de la misma manera con Adán adentro del huerto del Edén que afuera del huerto del Edén. No trató lo mismo con la humanidad antes de Noé que después de Noé. No trató lo mismo a Abraham antes del pacto y los familiares de Abraham antes del pacto que hizo con Abraham, antes y después. No trató Dios de la misma manera con Israel durante la época de la ley mosaica que durante el tiempo de Cristo. Hay cambios en la economía, hay cambios en el trato de Dios para con los hombres progresivamente a medida que Dios va revelando cada vez más de su plan. Esto es apenas llamativo si consideramos que la naturaleza de la revelación divina es progresiva a lo largo de la historia y que llega a un punto en el cual es culminante, ¿no? Estamos tratando de hablar o de enfocar más o menos esta idea.
El estudio dispensacional de la Biblia consiste en la identificación de ciertos periodos de tiempo bien definidos que son indicados divinamente, junto con el propósito revelado por Dios relativo a cada uno. Vamos a entrar más en materia de esto. Estamos hablando de, como dijimos acá, el presente siglo, ¿no? Vamos a abordar este concepto. El propósito soberano es ilimitado, el propósito soberano e ilimitado de Dios se ve en el ordenamiento de la sucesión de los tiempos o siglos. Lo voy a repetir porque me parece una frase de introducción muy profunda como para pensarla. El propósito soberano e ilimitado de Dios se ve en el ordenamiento de la sucesión de los tiempos o siglos. Que Dios tiene un programa de los siglos se revela en muchos pasajes. Acá tenemos un montón de pasajes para leer. Vamos a leer algunos. Yo siempre digo lo mismo, que esto hay que poner pausa, buscarlo y leerlo. Vamos a leer, ya que estamos ahí en Deuteronomio, déjenme que ponga un poquito la Biblia. Vamos a leer 2 o 3 pasajes nomás de toda esta cita que tenemos acá. Tenemos aquí en Deuteronomio 30, el objetivo es ver cómo Dios a través de los siglos tiene un programa que va a ir desarrollando, que no está revelado todo al principio, sino que se va desenvolviendo conforme pasan los siglos y las edades de la historia. Sucederá, muy interesante este pasaje de Deuteronomio 30 en el cual Dios le habla a Israel y le habla acerca del futuro, fíjense, ¿no? Como en el desarrollo del tiempo Dios tiene planes para cumplir con Israel. Sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, de las cuales pueden leer en Deuteronomio 29, 28 y 29, ¿a qué hace referencia? La bendición, ¿no? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres en sí, en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado por causa de la desobediencia, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estábamos hablando de esto precisamente en los videos anteriores acerca del nuevo pacto en el cual Dios va a regenerar a Israel en el futuro, ¿no? Bueno, esto todavía es futuro, sin embargo, esta revelación se le dio a Israel hace miles de años. Miles de años se le dijo esto a oídos de Israel, un pueblo que estaba en el medio del desierto. Dios estaba hablándoles a ellos. Y fíjense cómo Dios anticipa el plan que tiene para Israel a lo largo de los siglos. Esta restauración, esta reunión de este Israel disperso por todo el mundo, de lo cual ahora vamos a ver, todavía no ha tenido lugar. Todavía Israel está esperando su recogimiento y su regeneración, el derramamiento del Espíritu Santo sobre esa nación para que cumpla de corazón aquello que por la ley no pudo ser perfeccionado, ¿no? La ley era un sistema a través del cual Israel fue conociendo el carácter de Dios y fue madurando en sí mismo en carácter también, en su carácter moral, obviamente. Si hubieres sido arrojado hasta las partes más lejanas del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón
y el corazón de tu descendencia, de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Jehová tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y Jehová tu Dios te hará abundar en toda obra en tus manos, en el fruto de tu vientre, ¿no? En la expansión de las familias, descendientes de Abraham, en el fruto de tu ganado, de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres, futuro condicional, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Se nos cita también el libro de Daniel, capítulo 2, como para que contrastemos el plan de Dios, el plan que Dios tiene anticipado cumplir a lo largo de los siglos, de las edades, de las eras. Dios, no quiero entrar en temas filosóficos, pero generalmente el cristianismo tiene un concepto raro acerca de Dios y de cómo Dios vive más allá del tiempo y del espacio y todas cuestiones ontológicas raras que no están en la Biblia, ¿no? Dios se ha sujetado a sí mismo, aunque Dios es soberano y Dios no tiene límite. Dios decidió soberanamente sujetarse al paso del tiempo cronológico que Él mismo creó, que Él mismo diseñó. He mencionado en alguna oportunidad cuando Dios se acerca a Abraham y le dice acerca del hijo de la promesa, Isaac, le dice, según el tiempo de la vida volveré a ti y tendrás un hijo, Sara te dará un hijo. Fíjense cómo esa expresión, ¿no? Según el tiempo de la vida volveré a ti. Quiere decir, de acá al año que viene nos vamos a ver de nuevo. Precisamente lo que pasó. Precisamente fue lo que ocurrió, ¿no? Dios es un ser que nos abruma por su poder inconmensurable. Dios es todopoderoso. Pero también nos abruma por el hecho de que Dios decidió sujetarse a sí mismo a un plan que necesariamente tiene que hacer un recorrido a través del tiempo cronológico que Él estableció por medio de su creación, por medio de los astros, por medio del sistema solar. Dios puso el sol, puso a la Tierra en una órbita, las 4 estaciones, pasa el tiempo y Dios se sujetó voluntariamente al paso de ese tiempo que Él diseñó para que su plan vaya desarrollándose. Esto es para pensarlo, es para pensarlo. Y Dios, como Dios sabe que Dios no va a romper sus propias reglas, Dios tiene que hablar acerca del futuro. Porque el tiempo que Dios echó a andar cronológicamente, Dios es capaz de esperar que todas las cosas cumplan a su tiempo con su madurez. Podemos ver esto en los procesos de madurez de las frutas, de los árboles, de las flores. Dios creó todo a través de un proceso que requiere tiempo para que la semilla llegue a su proceso completo de fruto, de flor, etc. y el ciclo se reinicie. Dios creó eso. Y como Dios respeta las reglas del juego, Dios está dispuesto a esperar. Pero su soberanía nos demuestra
que Dios va a cumplir su plan redentor conforme pasen los tiempos, los siglos, los milenios. Él espera, Él está dispuesto a esperar. Y por eso habla de manera tan determinante en Deuteronomio cuando dice a Israel: vos ahora, en este momento, no solamente no me entendés lo que yo te estoy diciendo, pero me vas a entender alguna vez. Algún día cuando hayas hecho todo el recorrido por todo el tiempo que tenemos por delante para desarrollar este plan redentor, vos me vas a entender y me vas a dar la gloria y me vas a justificar. Y ese día yo me voy a gozar en vos. Hablándole a Israel, ¿no? Hay muchísimos, son infinitos los pasajes, por decirlo de alguna manera, que revelan cómo Dios soberanamente no solamente crea el tiempo, sino que lo administra para su gloria, a través de los siglos, las edades, los imperios, etcétera, etcétera. Precisamente aquí se habla de imperios y de sucesiones de imperios que Dios ordena a lo largo de los siglos para que se cumplan las cosas, las coyunturas históricas, lleven al cumplimiento de los planes de Dios. Vamos a ver qué pasaje nos decía aquí que leamos. Daniel 2:31 al 45. Vamos a leer, a ver. Daniel 2:31 al 45. Daniel interpreta el sueño. Bueno, tú, oh rey, dice Daniel a Nabucodonosor, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Montaña es un símbolo de autoridad, el monte, ¿no? Estamos hablando de una gran autoridad, de un gran reino que vino a reemplazar a los reinos representados con el oro, la plata, el bronce y el barro cocido con el hierro, etc., ¿no? Hay una sucesión de imperios, desde Babilonia, Medo-Persia, Greco-Macedonia, Roma, hasta que llegue el reino de Cristo. Hay una sucesión de imperios y una sucesión implícitamente de siglos y milenios explicados en este sueño. Dice Daniel, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice Daniel, tú, oh rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Esto queda claro en la interpretación de Daniel. Porque Dios, el Dios del cielo, te dio esa autoridad y esa majestad. Y todo lo que habita, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres
aquella cabeza de oro de la imagen del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Después de ti, dice Daniel, se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas, desmenuzará y quebrantará ese reino. Ese reino es el Imperio Romano, que no desapareció en el año 300, 400, con Atila y los hunos y los... No desapareció. El Imperio Romano no desapareció, señores. Hay que investigar esto. Se transformó, se recicló, como se dice ahora, ¿no? Y sigue vivito y coleando. No porque lo diga yo, sino porque Daniel está haciendo un recorrido por los reinos de la tierra y Daniel dice, en tiempos de Nabucodonosor, ahora vos sos el rey. Después de vos viene otro reino, los medo-persas, Darío de Media y Ciro, más que nada, que fue el que conquistó, digamos, o unificó y prevaleció sobre Darío, Ciro. Después vino Alejandro Magno y posteriormente, bueno, tenemos el Imperio Romano, ¿no? Con todo su desarrollo. Pero Daniel, la perspectiva profética de Daniel es que el Imperio Romano llegaría hasta el fin de los tiempos y ese imperio sería destruido al punto fíjense cómo lo dice en el pasaje, la ilustración es, ese imperio es volatilizado, es desintegrado con la llegada de Jesucristo en su reino. Quiere decir que para la perspectiva de la Biblia, desde que el Imperio Romano apareció y llegó al poder, nunca desaparecería desde la perspectiva bíblica. Más allá de que hoy no lo veamos como hace 2000 años atrás, no significa que el ADN de aquel imperio romano no esté presente hoy en día aún controlando este mundo. Hay libros dedicados a demostrar esto, claramente. Yo he recogido mucho de esa literatura y la he citado en mi humilde ensayo, demostrando la trazabilidad del imperio romano desde el año 2000 hasta el día de la fecha. Esto es claro, esto no es una ilusión, no es una teoría de la conspiración, ni nada por el estilo. Los patricios que dejaron Roma en el siglo IV más o menos, se trasladaron a otro lugar y reinventaron de alguna manera un gran imperio en el norte de Italia, en Venecia, y de allí ese gran imperio fue trasladándose y mutando hasta el día de hoy, que sigue vivo y sigue manejando en gran parte no solamente el mundo occidental, sino también que sigue influyendo poderosamente en Oriente. Pero esto es materia de otro tema, de otro video. Daniel acá sigue, el cuarto reino, dice, será fuerte como el hierro. Y el versículo, bueno, vamos terminando acá, dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Está hablando del fin de los tiempos, ¿no? Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos, dice, de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte
será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de descendencias humanas o alianzas humanas, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, futuro, está hablando Daniel en el siglo 6, 7 a.C., entre el 7 y el 6 a.C., en los días de estos reyes, escuchen bien, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Este reino no va a sufrir la sucesión de otro reino como sufre la sucesión de reinos este mundo en este relato. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Este es el establecimiento del reino de Dios en la tierra en la segunda venida de Cristo, de lo cual hemos hablado mucho. De la manera que viste que de la montaña fue cortada una piedra, no con manos, no por iniciativa humana, significa esto, ¿no? No de factoría humana. Este reino no surge del poder de este mundo. Precisamente, el Dios del cielo levantará este reino. Está claro acá en el pasaje, ¿no? Bueno. Por eso se dice no con manos humanas. De la manera que viste que de la montaña fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, todos los reinos precedentes antes de él. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estas son palabras de Daniel, brutales palabras de Daniel, terribles. Y ustedes pueden acceder a más ejemplos, Aquí solamente hemos leído Daniel 2, pero también está Daniel 7, cuando continúa el desarrollo de estos imperios, de la sucesión de estos imperios, Daniel 9, Oseas, Mateo, Hechos, Romanos 11, 2 Tesalonicenses 3, Apocalipsis 2, 1 al 22 al 31. Bueno, tienen para leer acá un montón, de lo que dice el doctor Pentecost. Voy de nuevo a lo que venimos diciendo. El propósito soberano e ilimitado de Dios se ve en el ordenamiento de una sucesión de los tiempos o siglos. Que Dios tiene un programa de los siglos se revela en muchos pasajes. Asimismo, hay periodos de tiempos bien definidos relacionados con el propósito divino. Por ejemplo, ya me doy cuenta que necesito ayuda. El apóstol Pablo escribe del período entre Adán y Moisés. Por ejemplo, en Romanos 5:14 hace referencia a ese período exclusivo, diferente, con sus propias características, entre Adán y Moisés. Juan habla de que la ley por Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Establece un contraste entre el periodo anterior a Cristo y el periodo en el cual Cristo llega
con una nueva revelación. Cristo también habla de los tiempos de los gentiles en Lucas 21-24. Una expresión muy llamativa que encaja perfectamente en el desarrollo de este plan redentor a lo largo de los siglos y los milenios. Es un plan dinámico, no es siempre igual, no puede ser siempre igual. Este tiempo de los gentiles anunciado por Jesucristo debe evidentemente distinguirse del tiempo o de las sazones judíos, de las ocasiones especiales relacionadas con el pueblo judío. Ahí se hace una distinción. Hechos 1:7, 1 Tesalonicenses 5:1. Bueno, asimismo, él habló de un periodo no anunciado hasta ese momento entre sus dos venidas. La primera venida, cuando vino al mundo a morir por nuestros pecados. La segunda venida, cuando vendrá a reinar en gloria. Bueno, Cristo habla de un periodo de tiempo no anunciado hasta ese momento entre sus dos venidas y señaló sus rasgos distintivos. Si quieren leerlo, es Mateo 13. Hicimos un video sobre Mateo 13 en el estudio sobre Mateo. Hay un video de estas 7 parábolas de Mateo 13 que revelan este pasaje, las características de este tiempo desde la llegada de Cristo en su primera venida hasta lo que va a ser la segunda venida. Este es un tiempo diferente, no revelado antes en el Antiguo Testamento. Cristo revela la naturaleza de este tiempo en Mateo 13, en todo ese capítulo. Cristo también predijo un tiempo aún futuro de gran tribulación y definió su carácter. En Mateo 24, nosotros hablamos mucho de la gran tribulación, ¿no? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde nos inventamos ese término terrorífico? No nos inventamos nada. Jesucristo dice: en aquel tiempo vendrán tiempos de gran tribulación, cual no ha habido ni habrá en la historia. Cristo se refiere a un tiempo futuro de gran tribulación. Hay lo postrero de los tiempos para Israel, así como unos postreros días para la iglesia. Son dos cosas completamente diferentes. El apóstol Juan prevé un periodo de 1000 años, Apocalipsis 20, 1-6, y relaciona esto con el reino de Cristo cuando la iglesia, su esposa, reinará con él. Que Cristo se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, lo declara el ángel Gabriel en Lucas 1, 31-33. Es un tiempo futuro en el cual Gabriel dice lo que va a pasar. Y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y perdurable, se revela claramente en Isaías 65, 66, Apocalipsis, etc. En Hebreos 1, 1 y 2 se traza un marcado contraste entre el tiempo pasado, cuando Dios habló a los padres claramente por los profetas, y estos postreros días, así dice literalmente Hebreos 1, 1 y 2, estos postreros días, cuando Él, el Padre, nos ha hablado por su Hijo. Asimismo se revela el siglo, asimismo se revela claramente que hay siglos pasados, desde el punto de vista de la revelación profética,
está lo revelado en los siglos pasados, en las eras pasadas. Efesios, acá tienen los pasajes. El siglo presente y el siglo o los siglos venideros. Un pasaje favorito mío de todo el Nuevo Testamento, Efesios 2:7. Dios manifestará en los siglos venideros las riquezas que suponen la redención en Cristo, más que nada en la faz de la iglesia. Los gentiles, redimidos, los que no tenían esperanza. Bueno, siglos pasados, el siglo presente y los siglos venideros. En el Nuevo Testamento estas distinciones son clarísimas. Donde el siglo futuro se denomina la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación es la administración del cumplimiento de los tiempos. Efesios 1:10. Cuando nos volvemos, pues, a ya que hablamos de todo el panorama, ¿no?, histórico, desde el Edén hasta el Apocalipsis, cuando nos volvemos pues a este siglo presente, estamos examinando solo una porción del programa eterno de Dios. Hacemos eje en nuestro tiempo. Es lo correcto. Entonces vamos a ver qué relación hay entre Jesucristo con los siglos y con las edades. Vamos a entrar un poquito más. Letra A. Relación de Cristo con los siglos o edades. Un examen de los pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia al programa de los siglos nos mostrará que Cristo, esto es fundamental, Cristo es el centro mismo de ese programa. Cristo es el centro de todo ese programa que se lleva a cabo a lo largo de la historia de la humanidad. En Hebreos 1:2 se dice que Él es aquel por el cual Dios hizo el universo. En 1 Timoteo 1:17 se relaciona a Cristo con el programa de los siglos. Vamos a leerlo. Esto me parece demasiado importante. A ver. Yo me voy a la Biblia, 1 Timoteo 1:17. Bueno, dice 1 Timoteo 1:16 y 17. Mas por esto, dice Pablo a Timoteo, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, Pablo doxológicamente le da toda la gloria, como conclusión de este capítulo 1, le da toda la gloria al plan, a Dios por su plan. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Habría que leer todo el contexto, pues si no, no se entiende. Pero bueno, está ahí para leer. Yo soy de leer, cada que hay un pasaje, yo me leo todo el contexto. El Rey de los siglos. El Rey de los siglos. Fíjense qué forma de hacer una caracterización de Jesucristo, el Rey de los siglos, ¿no? Es una cosa llamativa, porque se dice siempre que Jesucristo es el Rey de Israel y todo lo demás, pero decir ya el Rey de los siglos es... hay que verlo en perspectiva de lo que es el desarrollo del plan redentor a lo largo de la historia, ¿no? Cristo es llamado el Rey de los siglos. En Hebreos 9:26 y en 1 Corintios 10:11
los siglos se ven centrados en la obra de su cruz por los pecados del mundo. Tremendo. Esta obra misma fue planeada antes de que comenzaran los siglos. Esto se puede leer claramente en estos pasajes, ¿no? Como Dios soberanamente había diseñado ese plan. Y en los siglos pasados, aquello que ahora es conocido no había sido revelado. Romanos 16:25. Por lo tanto, los siglos son los períodos de tiempo dentro de los cuales Dios está revelando su propósito y su programa divinos, teniendo como centro al Señor Jesucristo. Es imposible leer toda la Biblia de punta a punta, estudiarla sistemáticamente e ignorar, es imposible ignorar esta cuestión central de Cristo como el eje de del desenvolvimiento de la historia de la humanidad. Cristo es el eje de todo este plan redentor que se lleva a cabo a lo largo de toda la historia y que está programado, que está pensado, que está meditado, que está diseñado por Dios soberanamente para que el Hijo reciba al fin de los siglos toda la gloria. Cuando toda la humanidad redimida, desde Adán hasta el último, podamos ver de manera estática presentes, ¿no? Ya ante Cristo reinando, que todos hemos sido traídos de alguna parte de la historia a la presencia de Cristo para reinar con Él para siempre en la tierra. Claro, ahí toda la historia, todos los seres humanos redimidos de la historia van a darle gloria a Cristo y vamos a poder ver de una manera con mucha perspectiva cómo Dios estaba desarrollando este plan redentor a través de los siglos y cómo su dinámica involucró a la historia completa, con la sucesión de sus imperios, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿a qué vamos con la expresión del presente siglo? ¿Qué está pasando en el presente siglo? Permítanme que suba acá y les recuerde el título de este capítulo. Profecías sobre el presente siglo. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a la letra B. Uso de la palabra siglo en el Nuevo Testamento. La palabra aión, siglo, traducida muchas veces, traducida frecuentemente mundo también, esta palabra aión, dependiendo del contexto, a veces se traduce siglo, era, mundo. Ahora vamos a ver por qué. Esta palabra es esencialmente una palabra de tiempo. Abbott Smith la define de la siguiente manera. Vamos a ver la definición de Abbott. Un espacio de tiempo, como una vida, una generación, un periodo de la historia, un periodo indefinidamente largo. En el Nuevo Testamento, un periodo indefinidamente largo, un siglo, una eternidad. La suma de los periodos de tiempo, incluyendo todo lo que se manifiesta en ellos. Fíjense lo que abarca la definición completa de aión según Abbott. Es muy interesante. Mientras, vamos a considerar otra palabra. La palabra cosmos, traducido mundo y que significa un arreglo, un sistema, ¿no? Cuando se habla de que el mundo entero está bajo el maligno, está hablando del sistema perverso del mundo.
no está hablando del mundo en sí, de la gente, ni está hablando del planeta. Está hablando del sistema gobernado por Satanás. Mientras cosmos, mundo, se refiere al universo ordenado, el esquema de, qué linda palabra, esquema, es una buena definición de cosmos, esquema de cosas materiales, y oikoumene también es otra palabra diferente de cosmos, oikoumene, con la raíz oiko, que es casa, pero se traduce mundo o humanidad. Se refiere a la palabra, se refiere a la tierra habitada. Fíjense, estamos considerando aion, cosmos y oikoumene. Esta palabra, ahora volvemos a aion. Esta palabra aion, traducido a veces mundo, contempla, a ver si nos entendemos, contempla al mundo bajo el aspecto de tiempo. ¿Por qué aion, que es un término de tiempo, a veces se traduce mundo? ¿Qué inconsistencia es esta? Bueno, acá está la respuesta para el que la está buscando a esta cuestión. Aion a veces se traduce mundo porque contempla al mundo bajo el aspecto temporal o del tiempo. Hay ocasiones cuando aparece ser sinónima de oikoumene y usada para la tierra habitada, como en Tito 2:12. También en ocasiones parece usarse como sinónima de cosmos, para referirse al sistema organizado que está bajo el dominio de Satanás, como en estos pasajes. Cuando se usa de esa manera, tiene la misma connotación ética de cosmos, la cual, dice Abbott Smith, se usa en sentido ético para lo impío, el mundo separado de Dios y por tanto maligno en su tendencia. Y aquí tienen un montón de citas y ejemplos de ese uso. Ahora vamos a especificar mejor la palabra siglo o aion. Bien, aion se usa frecuentemente en el sentido de eternidad, la suma total de todos los siglos. Pueden leer estos pasajes. Estos pasajes son apenas unas pocas citas. Es también usada, aion, nos estamos refiriendo, es también usada frecuentemente en relación con las edades separadas del trato de Dios con los hombres. Esto es a lo cual queremos llegar. Cuando se usa de esta manera, puede referirse a un tiempo pasado, al tiempo presente o a un tiempo venidero. Hay referencia a un siglo presente para Israel. Hay referencia para un siglo presente para Israel en Mateo 12:32 y Marcos 9:4-19. Y también a un siglo venidero para Israel en estos pasajes. En relación con el programa para la iglesia, distingamos Israel y la iglesia, por favor, hay también una referencia a este presente siglo en 1 Corintios 1:20, Gálatas 1:4. Fíjense cómo esta palabra aplicada a diferentes personas o instituciones puede representar un periodo de tiempo exclusivo que hay que entenderlo en su contexto. Y hay un siglo venidero para la iglesia también. En el uso de estos términos, presente siglo,
presente siglo y siglo futuro, debe tenerse en cuenta que su connotación no siempre puede ser la misma. El presente siglo para la Iglesia, del cual habla San Pablo, no es el mismo presente siglo para Israel. El presente siglo para Israel tiene unas connotaciones totalmente negativas, tristes, que no tienen nada que ver con las referencias que se hacen a la Iglesia en este presente siglo. Por eso esta distinción no es un capricho entre Israel y la Iglesia. Es que la Biblia talla muchos detalles muy diferentes cuando se habla del presente siglo para Israel y del presente siglo para la Iglesia. Son dos realidades completamente diferentes que nos llevan a pensar de que hay que considerar estas dos instituciones de manera separada. El presente siglo para la Iglesia, del cual habla Pablo, no es el mismo presente siglo para Israel, del cual habla Cristo en los Evangelios. Ni la expectativa del siglo venidero para la Iglesia es la misma de Israel. En el siglo venidero, la Iglesia va a participar en el reino con Cristo, Israel también, pero son dos instituciones separadas y si bien están bajo la autoridad del reino y administran el reino, sus roles son bastante diferentes según alcanzamos a ver en la Escritura. Así que ni siquiera la expectativa del siglo venidero para la Iglesia es la misma que para Israel. Para poder determinar los usos de estos términos, tenemos que definir claramente el alcance del pasaje y aquellos a quienes es dirigido. Lo que decimos siempre, estudiar cada pasaje en su contexto. La confusión ha sido el resultado de la falta de observación de esta distinción. Como se usa en el Nuevo Testamento, de acuerdo con el uso normal de las palabras, acá no nos inventamos ningún diccionario para asignarle a las palabras ningún significado nuevo, como hacen algunos. No, es que bueno, esto tendrá otro significado. No. A ver, las leyes del lenguaje, como se usa en el Nuevo Testamento, de acuerdo con el uso normal de las palabras. Este presente siglo se refiere a este periodo de tiempo en el cual el orador o el escritor vivió. Cuando Pablo dice el presente siglo, hay que ponerse allí donde Pablo está hablando. Cuando se usa con referencia a Israel en los Evangelios, este presente siglo se refiere al periodo de tiempo en que Israel preveía la venida del Mesías para cumplir todas sus promesas pactadas. Israel decía, bueno, en este siglo estamos esperando el Mesías y el establecimiento del reino. Por eso los judíos decían, cuando veían a Jesucristo hacer milagros, ¿no será este el hijo de David? Porque ellos preveían que el Mesías vendría y cumpliría en ese periodo de tiempo con las promesas. Lo que pasa es que Israel dudó, no lo aceptó. Y además, moralmente Israel nunca se arrepintió. Jesucristo se lo dijo. Nunca os arrepentisteis a la predicación de Juan, especialmente los fariseos. Algunos sí, pero fueron la minoría y fueron escogidos por gracia. Ojo. El siglo venidero era el siglo que había de inaugurar el Mesías en su venida. Con referencia a la Iglesia, el término este presente siglo se refería al periodo intermedio entre sus dos venidas al mundo.
al periodo desde el rechazo del Mesías por parte de Israel hasta la recepción venidera de él por el mismo pueblo en su segunda venida. A ver si simplificamos esto. Con referencia a la iglesia, este término, el presente siglo, se refería al periodo de tiempo que estamos viviendo ahora. Cuando en este periodo intermedio, ¿por qué? Porque es un periodo intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo Israel lo rechaza y tenemos el presente siglo desarrollándose hasta que venga Jesucristo por la iglesia en el arrebatamiento y posteriormente ya en relación a Israel regrese con la iglesia para establecer su reino. Entonces el presente siglo, desde el punto de vista de la iglesia, es este periodo intermedio de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vamos, estos 2000 años de historia que han pasado. Este es el presente siglo desde el punto de vista de la iglesia. La expresión siglo venidero podría usarse en su aspecto terrenal, con el cual estará relacionada la iglesia, como en Efesios 1:21, o también puede usarse en su aspecto eterno, como en Efesios 2:7. Dos pasajes en los cuales se hace referencia al siglo venidero con dos perspectivas, una terrenal y otra celestial. De acuerdo con el Nuevo Testamento, este presente siglo tiene una designación nociva. Esto es a lo que quiero llegar en este video hoy. Esto quiero que quede claro porque esto es lo más importante y lo más trascendente desde el punto de vista de la teología para la iglesia. De acuerdo con el Nuevo Testamento, este presente siglo, esta era, este periodo de tiempo que se está desarrollando entre lo que fue la primera venida de Cristo y lo que va a ser la segunda venida de Cristo a la tierra, vamos a decirlo así, para simplificarlo, este periodo de tiempo, el presente siglo, como lo dice el Nuevo Testamento, tiene una designación nociva. Es terrible. Fíjense, es llamado siglo malo. Gálatas 1:4. Este presente siglo malo, haciendo un juicio de valor moral, el apóstol Pablo. Es llamado así porque está bajo el dominio de Satanás. Este periodo de tiempo, el periodo de tiempo de la iglesia, está influenciado por una gente que está controlando el cosmos, este sistema del mundo, y por ende las características de este tiempo o de este mundo bajo el aspecto temporal es malo. Es el presente siglo malo. Es llamado así porque está bajo el dominio de Satanás, quien es su Dios, según 2 Corintios 4:4. Este siglo se caracteriza por las tinieblas, las tinieblas espirituales, dice Pablo en Efesios 6:12. Esta es una característica de estos tiempos, desde que empezó la iglesia hasta que llegue el rapto de los santos, de los creyentes. Estas tinieblas producen su propia sabiduría, en la cual no hay ninguna luz. 1 Corintios 2, 6 y 7. Como resultado de esto, se distingue por la impiedad y los deseos mundanos, los deseos de este sistema. Tito 2:12. De las cuales cosas el creyente debe apartarse, aun cuando en otro tiempo anduvo en conformidad
a su sabiduría y sus normas, a la sabiduría y a las normas de este presente siglo. Vamos a terminar con la letra C. No leer este párrafo es un crimen, amigos. Ya después pasamos al punto 2, próximo video. Bueno, distinción. Distinción entre el presente siglo y los siglos anteriores. Bueno, hay varias maneras en las cuales se diferencia este presente siglo de todos los siglos que lo precedieron. Número 1. Cristo fue anunciado con anticipación en todos los siglos, en todas las eras. Significa, no estamos hablando literalmente siglo por siglo, ¿no? En todos los periodos de tiempo, en todas las eras, en los tiempos anteriores. Cristo fue anunciado anticipadamente en las eras anteriores a esta. Pero en este siglo presente, Él no solo vino, sino que murió, resucitó y está ahora en su posición a la diestra del Padre. Diferencia entre los siglos pasados en que Cristo fue anunciado y el siglo presente en que todo esto se cumplió. Número 2, fundamental, el Espíritu Santo, que en los siglos pasados vino sobre ciertos hombres para investirlos de poder para una tarea designada, ha hecho morada ahora en cada creyente. El Espíritu Santo mora, vive, habita en nosotros, los creyentes. En los siglos pasados esto no fue así. El Espíritu Santo no moraba, no vivía dentro permanentemente de los creyentes, sino que venía esporádicamente sobre algunos hombres para investirlos de poder y capacitarlos para alguna tarea designada. Un contraste terrible entre los siglos anteriores y el presente siglo, a pesar de que es un siglo malo desde el punto de vista de este orden, ¿no? Comandado por Satanás. Los creyentes tienen la morada del Espíritu Santo. Número 3. En los siglos pasados, las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas anunciadas eran preparatorias. Pero en este presente siglo, la declaración de las buenas nuevas anuncia una salvación alcanzada por medio de Cristo. Esto ya se cumplió. Cristo ya murió, fue sepultado, resucitó y ascendió de donde prometió volver. Los siglos pasados anunciaron que Cristo iba a venir. El presente siglo anuncia que Cristo ya cumplió. Ya cumplió. Por eso, la escritura profética, por cumplirse, es apenas un 20% del total que hay en la Biblia. Lo que resta de profecía, para decirlo de alguna manera, es solamente un 20% del total de profecías que tiene la Biblia. Es una cosa para pensar, ¿no? Si Dios cumplió plenamente el 80% de las profecías totales de la Biblia, ¿qué razón habría para dudar que va a cumplir el otro 20%? Yo no creo que a Dios le falte un 20%. Creo que lo va a cumplir como todo, ¿no? A su tiempo. Número 4. La revelación de los siglos pasados fue incompleto. La revelación era incompleta. Era una revelación parcial, era una revelación progresiva. La revelación en los siglos pasados fue incompleta. Pero en este presente siglo, por cuanto Cristo vino a revelar al Padre, la revelación es completa. Número 5. Por cuanto este presente siglo se distingue por el antagonismo a Dios y a su ungido, tiene una caracterización definida como
un siglo malo, la cual no fue aplicada en ningún siglo anterior. Nunca los creyentes tuvieron la oposición que tienen hoy, en el tiempo de la iglesia. Y esto claramente distingue los siglos anteriores, los siglos pasados, desde el punto de vista de la Biblia, del siglo presente. Por consiguiente, este siglo está bajo el dominio de Satanás, su Dios. Así lo llama la Biblia, ¿no? Así lo caracteriza la Escritura. De una manera única y sin precedentes. Lo leo completo. Por consiguiente, este siglo está bajo el dominio de Satanás, su Dios, de una manera única y sin precedentes. Ayer cuando estaba leyendo este punto, número 6, decía para mí mismo, claro, qué lógico es que el desarrollo de este siglo termine en su coronación del anticristo. Porque una vez que la iglesia, los creyentes sean arrebatados de este mundo, el paso siguiente en la revelación profética es la aparición de la bestia, el anticristo, ¿no? Y no solamente la aparición, sino la coronación de ese personaje nefasto apoderado por el mismo Satanás. Y claro, ¿cómo no va a terminar esto con semejante elogio, ¿no?, de la sombra y de la oscuridad y de la tiniebla, si este siglo, de una manera única y sin precedentes, está bajo el dominio de Satanás? Como nunca antes en la historia. Terminamos, número 7. La nación de Israel ha sido puesta a un lado como objeto particular del trato de Dios. Y no puede esperar el cumplimiento de sus promesas durante este siglo. La nación de Israel no puede esperar absolutamente nada en el presente siglo, porque lo que está sufriendo es el efecto de haber rechazado al Mesías. Tiene que terminar el presente siglo abocado a la iglesia para que Dios vuelva a tratar con Israel como lo será en la gran tribulación, posterior al rapto. Entonces Israel no puede esperar el cumplimiento de sus promesas durante el presente siglo, como muchos dicen que está pasando, ¿no? Muchachos, sean serios, dejen de escuchar al sionismo, dejen de escuchar al sionismo. Dejen de escuchar la prensa comprada por el sionismo. Abran los ojos y miren la realidad del patético Estado moderno de Israel, que es un Estado artificial hecho por el imperio anglosajón hace más de un siglo y sostenido por el imperio norteamericano hasta el día de la fecha. Vamos, que sin todo ese apoyo, sin todo ese trasfondo imperial, Israel no hubiera sido capaz de sostenerse hasta el día de hoy en el sentido del Estado moderno de Israel, del sionismo. No, Israel no está cumpliendo ninguna profecía, a pesar de que los promotores del sionismo, cristiano incluso, ¿no?, digan que Israel está... No. Israel no está en los planes del presente siglo. Israel vuelve a estar en los planes cuando la iglesia haya terminado su tiempo. Estas 7 diferencias establecen el hecho de que este presente siglo que estamos viviendo, no me refiero a 100 años, a esta altura tiene que estar claro esto, ¿no? No es un siglo, es un periodo de tiempo. Este presente siglo va desde la primera venida de Cristo hasta el arrebatamiento. Este presente siglo es distinto a todos los siglos precedentes, por todas estas razones que hemos enumerado.
Bueno, amigos, 1 hora 15. No importa, no me importa, no me importa. No me arrepiento de nada, no me importa. Si fuera 1 hora 30, en algún momento si se hacen 2 horas, no me importa. A esta altura ya no me importa. Para la próxima, el propósito divino en el presente siglo. Qué interesante. Fíjense. El propósito divino en el presente siglo. Lo dejo ahí porque algunos, lo sé, ponen pausa y lo leen y ya se van adelantando y me parece bárbaro aquellos que tienen deseo de anticiparse y de adelantarse un poquito más. Amigos queridos, les mando un abrazo. Gracias por todos los interesados. Esta es una pequeña familia de creyentes que están interesados en esta perspectiva de la escatología bíblica. No es para todos, no es para las masas, no es para el mercado presente que busca alimentarse de basofia, no de doctrina sana, no. El mercado está en plan video corto de misiles, video de cualquier tipo de charlatán milagrero, ¿no? Vendiendo quién sabe qué cosa al cristianismo. Bueno, es una característica del presente siglo de la iglesia en la que claramente la iglesia de Cristo está trastornada por diferentes ataques desde el exterior y desde el interior. La iglesia de Cristo institucionalmente, ¿no? Institucionalmente la iglesia ha sido infiltrada y desguazada, pero bueno, independientemente de eso, los creyentes individualmente tenemos el privilegio más que el honor, más que el deber, el privilegio y el honor, más que el deber, de sostener la verdad de la Escritura. La verdad de la Escritura debe sostenerse aun cuando las instituciones colapsan en el barro, en el lodo de este mundo. Esto está clarísimo. Por eso recurrimos a estas plataformas y a diversos medios a través de los cuales difundimos lo que consideramos a nuestro parecer, y mientras que nos lo permitan, mientras que no nos censuren, difundimos lo que consideramos una sana doctrina, una sana escatología y un análisis coherente con la Escritura. Así que amigos, nos estaremos viendo la próxima con el estudio de Mateo. Les mando un abrazo sinceramente. Cuídense.